Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom familia, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. En esta serie denominada La Torah en mi vida, un espacio donde estamos reflexionando sobre las porciones semanales de la Torah. Hoy, amados hermanos, nos toca leer, escudriñar la porción semanal número 6, llamada Toldot. Toldot significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica. Se centra en la historia de Yitzhak y Rivka, así como en sus hijos Jacob y Esaú, Jacob y Esaú. Esta sección, hermanos amados, narra eventos cruciales como el embarazo milagroso de Rivka tras años de esterilidad, el conflicto entre Jacob y Esaú, que comienza en el vientre, la venta de la primogenitura por un plato de lentejas y la bendición engañada de Jacob. La porción concluye con Jacob huyendo a Padan Aram para evitar la ira de Esaú, quien planea matarlo por haber recibido la bendición de su padre Yitzhak. La porción de esta semana se encuentra en el Sefer Bereshit, el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. El detalle de la base bíblica va a estar en la descripción de esta enseñanza en el video de nuestro canal de YouTube. Hermanos amados, en nuestra última parashá, Hayei Sarah, Yitzhak, el hijo de Sara y Abraham, continuó con el legado de la emuná y la obediencia de sus padres a Adonai. Después de la muerte de su madre, Abraham envió a su sirviente a traer a casa una esposa para Yitzhak de entre los parientes de Abraham. En el pozo, donde pronto aparecerían las mujeres del pueblo, el sirviente oró pidiendo ayuda a Elohim para encontrar la esposa perfecta para Yitzhak. En ese momento llegó Rebeca, y le proporcionó agua a él y a sus camellos. Yitzhak tenía 40 años cuando se casó con ella. El nombre de la parashá de esta semana, Toldot o Toledot, de una raíz hebrea con las letras Yud, Lamed, Dalet, que relaciona Toldá en singular con la idea de procrear, reproducir o multiplicar genéticamente a una persona. Además, bíblicamente hablando, casi siempre tales descendencias giran alrededor de los hechos que tienen lugar para cierta línea familiar para que surja y cuente en la narrativa sagrada. De esta manera, Toldot es traducido generalmente como un registro familiar o generaciones y consecuentemente siempre está relacionado con el tema de la genealogía. Esto es, la historia familiar de una persona, grupo o pueblo y el impacto que tales eventos tienen en la redención. De esto se deduce que todas las narrativas previenen y vienen como meta precisamente colocarnos en el concepto, en el contexto apropiado para que entremos en un salto redentor que ocurre cada vez que el tema de las generaciones es introducido. En otras palabras, cada vez que el texto sagrado nos habla de Toldot, debemos mirar mucho más allá de la letra y concentrarnos en la segura alusión a la redención que impregna la sección de estudio que se introduce. Consecuentemente, al llegar a las generaciones de Yitzhak, es decir, Toldot Yitzhak, nuestros ojos deben buscar a nuestro Mashiach, porque todos los libros de generaciones que encontramos en la Torah no tienen otra intención que llevarnos precisamente a la gran meta de la Torah, la revelación de Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a comenzar entonces a analizar los versos más relevantes de esta porción. De la primera aliyá comenzamos con el capítulo 25, versos 19 al 20,
de Bereshit, de Génesis. Y dice: estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Ribca, la hija de Betuel, el aramí de Padán Aram, y la hermana de Labán, el aramí, para ser su esposa. La frase del verso 19, hijo de Abraham, Ben Abraham, tiene dos connotaciones hoy en día. Primero, como una referencia a una persona que, como Isaac, ha heredado de nuestro padre Abraham su amor por los que están fuera de los pactos y las promesas, buscando el máximo de seguidores posibles, a fin de que abandonen su idolatría y se vuelvan alejados al único y verdadero Elohim. En este sentido, Ben Abraham indica que la vida espiritual de Isaac y del resto refleja la conducta y los valores morales de Abraham. Toda persona que tiene como misión en la vida causar tantos conversos sinceros como pueda y traer de vuelta a tantos hijos de la promesa asimilados en otras culturas y en otras religiones, es un Ben Abraham. Segundo, es una forma alágica usada para referirse a alguien que abandona sus ídolos y se convierte al Elohim de Abraham, siguiendo los pasos de nuestro padre, quien antes había sido idólatra pero ahora monoteísta. Ahora bien, si es varón se conoce como Ben Abraham Avinu, y si es mujer se conoce como Bat Abraham Avinu. Bereshit 25:21 dice: Isaac oró a Adonai por su esposa porque ella era estéril. Adonai escuchó su oración y Ribca concibió. En la parashá de esta semana, amados hermanos, descubrimos que Ribca es estéril. De hecho, según la tradición judía, nació sin útero. Ella es una de las 7 mujeres de la Torá que tienen dificultades para concebir, pero finalmente llegan a tener hijos por la gracia de Elohim. En este caso, en respuesta a la oración de su esposo. Se cree tradicionalmente que oró durante 19 años. Además, también se cree que oró en unidad, en ejad también con Ribca. Esta, amados hermanos, es una verdadera lección para nosotros, ¿verdad? Solo porque oramos una vez y no recibimos una respuesta significativa, que debamos de dejar de orar, ¿verdad? A veces nos desesperamos porque no encontramos una respuesta a nuestras peticiones por parte de nuestro Abacadosh. Sin embargo, Elohim quiere que le llevemos nuestras peticiones en la unidad de la emuná. La expresión hebrea usada en Bereshit 25:21 para oración, en hebreo se dice atar, que también puede significar cavar. Está relacionada con la palabra hebrea para horquilla, que en hebreo se dice eter. Ahora, si recurrimos al Talmud, explica esta conexión, y el Talmud dice: como una horca cambia las gavillas de grano de una posición a otra, así la oración de los justos cambia las dispensaciones del santo, bendito sea él, del atributo de la ira al atributo de la misericordia. ¿Ven? Entonces, la oración de Isaac penetró los cimientos del cielo, y así como el grano se voltea como una horquilla, así también, mis amados hermanos, el juicio de Elohim sobre la esterilidad de Ribca volcó y revirtió por la misericordia de Elohim. ¿Debido a qué? A la oración, ¿verdad? Por supuesto, las Escrituras dejan en claro que debemos ser fructíferos y multiplicarnos. Sin embargo, aunque la semilla se siembra, es Elohim quien abre el útero, ¿verdad? Este verso subraya también la dependencia de Isaac en la oración y la fidelidad de Adonai en cumplir su promesa. La respuesta a la oración muestra la importancia de la intercesión persistente, mis amados hermanos. En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, Yeshua también enseña la eficacia de la oración, de esa oración persistente. Leemos en Lucas 18, del 1 al 8, lo siguiente. Lucas 18, 1 al 8. Entonces Yeshua les contó una parábola a sus talmidim, para inculcarles que siempre debían de estar orando y no descorazonarse.
En un cierto pueblo había un juez que ni temía a Adonai ni respetaba a los hombres, a los israelitas. También en ese pueblo había una viuda que se mantenía viniendo a él diciendo: hazme justicia de este hombre que trata de arruinarme. Por mucho tiempo él rehusó, pero después de un tiempo se dijo a sí mismo: ni temo a Elohim ni respeto a la gente, pero porque esta viuda es una molestia, me propondré a hacerle justicia. De lo contrario, seguirá viniendo y molestándome hasta que me desgaste. Entonces el Adón comentó: oigan lo que este juez corrupto dijo. Ahora bien, ¿no hará Elohim justicia a su pueblo escogido que clama a él llorando día y noche? ¿Se estará demorando mucho en cuanto a ellos? El verso 8 continuó diciendo: les digo que les hará justicia rápidamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará emuná en la tierra? Un verso para reflexionar, ¿verdad, amados hermanos? Continuamos. Bereshit 25-23. Y Adonai le respondió: hay 2 naciones en tu vientre. Desde el nacimiento de ellos serán 2 pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Hermanos amados, esta profecía establece la soberanía de Adonai al elegir a Jacob, el menor, para cumplir su plan redentor, ¿verdad? Rab Shaul hace eco de esta elección divina en Romanos 9, del 10 al 13, destacando que la elección de Adonai no depende de las obras humanas. Romanos 9, del 9 al 13 dice: porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo. Eso está escrito en Bereshit 18-14, ¿verdad? Y no solo esto, hasta con el caso de Rivka, pues sus 2 hijos fueron concebidos en un solo acto con Yitzhak, nuestro padre, antes de que sus hijos nacieran y hubieran tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia. La elección de Elohim se dio a conocer de antemano, para que pueda sostenerse no por medio de obras, sino a través de él quien hizo la elección. Le fue dicho a ella: el mayor servirá al menor. Así como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, es decir, dejé de lado. Bereshit 25:31, y estamos en la segunda línea. Bereshit 25:31 dice: Jacob respondió: primero, véndeme este día tus derechos de primogenitura. Hermanos amados, según el Midrash, Esaú había cometido muchos pecados e incluso había cometido idolatría. Entonces, ¿cómo podría ofrecer los sacrificios al nombre de la familia en estas condiciones? Tal situación precipitó en Jacob la propuesta de la venta, ¿verdad? Jacob muestra un deseo ferviente por la bendición espiritual, mientras que Esaú menosprecia su herencia. El autor de Hebreos advierte a los creyentes que no sean como Esaú, quien menospreció las cosas espirituales por satisfacer sus deseos momentáneos. Hebreos 12:16 dice textualmente: y que ninguno sea sexualmente inmoral, ni profano como Esaú, quien a cambio de una sola comida vendió su primogenitura. Amados hermanos, para contextualizar, mencionar que cuando ambos jóvenes tenían 15 años de edad, Abraham murió. El Eterno lo quitó de este mundo antes de ver a su nieto Esaú transformado en un malvado. ¿Amén? Bereshit 25:34. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Hermanos amados, esto simboliza una lección sobre priorizar lo eterno sobre lo temporal, ¿verdad? Reflejando en las palabras de Yeshua, que nos dijo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Jacob, con su padre, habían atendido al funeral de Abraham juntamente con Ismael. Jacob
estaba preparando el potaje rojo típico de la comida para los enlutados. Cuando Esaú, sin saber lo que había ocurrido, llega del campo rendido de cansancio. Hermanos, es costumbre que cuando alguien pierde a un miembro directo de la familia, lo menos que piensa es en comer o hacer comida. Los familiares o amigos cercanos son los que preparan la comida de consolación, que es una gran mitzvah para con los que sufren, ¿verdad? La idea es que los dolientes directos no coman su propia comida. Amén. Bereshit 26:4. Y dice: yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y en tu simiente se bendecirán todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, la reiteración de la promesa abrámica en Isaac apunta al pacto perpetuo que se cumple en Yeshua, quien trae la bendición a todas las naciones de la tierra, como leemos en Gálatas 3:16, que nos dice: ahora bien, las promesas de un rey fueron hechas a Abraham y a su cera, a su simiente, ¿verdad?, como un pacto. No dice y a su cerot, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno y dice: y a tu cera. Y este uno es el Mashiach. Amén. Este es un juego de palabras en arameo que incorporan tanto la palabra rey como promesa o pacto. Bereshit 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermanos amados, la frase oyó mi voz es una clara referencia al Shema. Mis mandamientos se refiere al cumplimiento de estos. Cuando habla de mis estatutos, mis preceptos, se refiere a los hukim, y mis leyes a lo que sería preservado por escrito y lo que sería pasado oralmente. Esto resalta la importancia de la obediencia, ¿verdad? En Yohanan 14:15, Yeshua enfatiza que amarle implica obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Que Él nos dice: si me aman, guarden mis mitzvot. Amén. Bereshit 26:15 dice: ahora los filisteos habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham, su padre. Hermanos amados, los siervos de Abraham Avinu, como ya hemos estudiado en la lectura de la Parashá, cavaron muchos pozos. Los filisteos los cegaron por miedo a que vinieran ejércitos extranjeros y tuvieran provisión de agua para asediar sus ciudades. Isaac reabrió esos pozos y los nombró según lo había hecho su padre. A estos pozos cubiertos de piedra se le conoce como pozos ciegos, es decir, que no tienen agua y uno no puede, por decir algo, verse reflejado su rostro en ellas. Entonces, al no poder verse el rostro, es un pozo ciego. El gran peligro era, sin duda, militar. Esto es a nivel peshat de estudio de la Torah. A nivel remes, todo hebreo debe hacer lo posible por mantener las costumbres de nuestro pueblo, ¿verdad? Ni siquiera en algo tan aparentemente simple como los pozos viejos, Yitzhak tuvo la idea de darles un nombre diferente al que había dado su padre. Entonces, hermanos, solamente siendo fieles a las costumbres de nuestros mayores, podemos perpetuar la identidad hebrea de nuestro pueblo. Romper con estas costumbres innecesariamente es desconectarse de la raíz que une a todo Israel. Rav Shaul, al final de su vida, decía: no he hecho nada contra las costumbres de nuestros padres. Pero no debemos confundir las costumbres de los padres con las tradiciones de los jueces, que son dos cosas totalmente diferentes. Ningún moré ni roe tiene autoridad por encima de la Torah, y las costumbres de los padres, por descartado también, ¿verdad? Toda decisión que destruye ambas cosas libera al hebreo inmediatamente de ser obedecidas. Ahora bien, en el nivel Sod, el primer pozo es una alusión al primer templo. El segundo pozo es una alusión al segundo templo. El tercer pozo, sobre el cual ya no hubo pleitos, es una alusión directa y clara al tercer templo, que santificará al Melech
Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Nuestro amado Yeshua. Y así como dijeron, ahora el Eterno nos ha dado mucho espacio, esto es una referencia a la vastedad, a la amplitud, digamos, del lugar donde nuestro Mashiach reunirá a sus talmidim para instruirnos en los caminos de la Torah. Amén. Por otro lado, los pozos representan las fuentes de vida y bendición que los enemigos intentan obstruir. Similar a como el enemigo intenta bloquear las fuentes espirituales en nuestras vidas, ¿verdad? Y Yeshua se presenta como el agua viva. Aquí les recomiendo que lean Yohanan 4:14. Bereshit 26:22. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo. Y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Rehovot, espacios abiertos, libertad. Pues dijo, al fin Adonai nos ha dado libertad para prosperar en esta tierra. Hermanos amados, Rehovot significa amplitud, recordándonos que en el momento oportuno Adonai nos dará espacio para prosperar. Amén. Bereshit 26:24. Adonai se le apareció esa misma noche y le dijo, yo soy el Elohei de Abraham tu padre. No tengas temor porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu cera por amor a mi siervo Abraham. Hermanos amados, la presencia de Adonai es un consuelo constante, ¿verdad? En Mateo 28:20, Yeshua promete estar con nosotros hasta el fin. Y nos dice claramente en este versículo, en Mateo 28:20 dice, y enséñales a obedecer todo lo que les he ordenado. Y aquí nos dice Yeshua, yo estoy con ustedes todos los días. Sí, esto es hermoso, hasta el fin de los siglos. Amén. Bereshit 26:28. Ellos respondieron, vimos claramente que Adonai ha estado contigo. Así que dijimos, hay entre nosotros un juramento, hagamos un pacto entre nosotros y tú. Hermanos amados, esto muestra cómo el testimonio de vida puede atraer a otros hacia Adonai, como se exhorta en Mateo 5:16, que nos dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Bereshit 26:31 nos dice que la mañana siguiente ellos se levantaron temprano y juraron el uno al otro. Entonces Yitzhak los envió de camino y lo dejaron pacíficamente. Hermanos amados, el Shalom, la paz, es el resultado de la reconciliación. Un tema que Yeshua aborda al enseñarnos a ser pacificadores, ¿verdad? Pueden referirse ver el Sermón del Monte en Mateo 5:9. Bereshit 26:33. Así lo llamó Sheva, juramento, 7. Y por esta razón el nombre de la ciudad es Beersheba, pozo de 7, pozo del juramento, hasta este día. Hermanos amados, Beersheba, el pozo del juramento, es un recordatorio de la fidelidad y los pactos divinos. Amén. Bereshit 27:2 nos dice, mira ahora yo estoy viejo, yo no sé cuándo moriré. Hermanos amados, según la Fertoal, hay 7 cosas que el hombre en su estado natural no puede saber. Primero, el día de su muerte. Segundo, la venida de Mashiach, su segunda venida. Tercero, la caída de Dom. Cuarto, la profundidad, altura y anchura de la Torah. Quinto, que negocia hacer rico a todos. Sexto, los pensamientos del prójimo. Y el séptimo dice, el sexo del que está en el vientre de su madre. En este sentido, Yitzhak, al no saber la hora de su muerte, quiere dejar todo en orden, ¿verdad? Hermanos amados, es un deber de cada yehudí casado y con hijos tener su casa en orden antes que le sorprenda la muerte para no dejar deudas, malos momentos e incertidumbre a sus hijos. Bereshit 27:27 dice, él se acercó y lo besó. Yitzhak olió sus ropas y bendijo a Jacob con estas palabras, mira, mi hijo huele como un campo que Adonai ha bendecido. Esta bendición profética, amados hermanos, apunta a la línea mesiánica. Rav Shaul
habla de Yeshua como la fragancia de vida para aquellos que creen. Leemos en 2 Corintios 2:15, porque para Adonai nosotros somos aroma agradable del Mashiach, tanto para los que se están salvando como para los que se están perdiendo. Amén. Bereshit 28:4. Y que Él te dé la bendición la cual dio a Abraham, a ti y a tu cera, contigo, para que así posea la tierra por la cual viajarás, la tierra que Elohim dio a Abraham. Hermanos, este versículo es crucial para conectar la bendición abrámica con Yeshua como heredero del pacto. Hermanos amados, en esta porción entendemos y nos enseña algunas aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Y lo primero que vemos es que debemos ser persistentes en la oración. Como Isaac, debemos clamar continuamente a Adonai por nuestras necesidades, ¿verdad? Confiando en su perfecta voluntad. Debemos tener presente el valor de las promesas espirituales, es decir, no debemos despreciar las bendiciones eternas por placeres momentáneos, sino buscar primero el reino de Adonai. Debemos ser obedientes y tener emuná. La obediencia trae bendiciones, amados hermanos, y testifica nuestra emuná en Yeshua, ¿verdad? Y debemos ser pacificadores. Debemos buscar la paz y la reconciliación, porque esto es esencial para reflejar, amados hermanos, el carácter de nuestro Mashiach Yeshua. Ya a manera de conclusión, decir que Toldot nos recuerda que Adonai tiene un plan soberano que se desarrolla a través de generaciones. A través de Jacob vemos el establecimiento de la línea mesiánica que culmina en Yeshua, el cumplimiento de todas las promesas. En él tenemos una herencia eterna y una identidad firme como hijos del reino. Amén. Oraremos. Abino Malkeinu, gracias por tu fidelidad a través de las generaciones. Bendícenos con entendimiento y amor por tu palabra. Ayúdanos a caminar en obediencia, confiando en tus promesas y reflejando la luz de Yeshua en nuestras vidas. Bendice nuestras familias con salud, prosperidad y shalom. Te pedimos que nos ayudes a aplicar las enseñanzas de esta porción en nuestra vida diaria. Ayúdanos a crecer en nuestra emuná, a amarte cada día más y a seguir tus pasos, Yeshua, porque tú eres nuestro Mashiach. Amados hermanos, que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Beshem Yeshua HaMashiach. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.